Otra cosa será encontrar el enlace y... Bueno, Solo se te va el drive después, Juan. Vale. bueno, cuando quieras, Juan, somos todos oídos. Bueno, familia tucumana, después de encontrarnos el otro día con los compañeros de aquí de Huelva para ver algo de petrología metamórfica, hoy vamos a ver unas piedras que a mí particularmente me parecen espectaculares. Voy a compartiros la pantalla. A ver si... ¿veis la pantalla? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Veis una piedra ya en la pantalla? La lapicera veo yo. Vale. Bueno, la clase que aquí vuestros profes me han invitado a daros es una introducción porque el mundo de las mismatitas bebe un poco de la petrología ígnea y de la metamórfica y es bastante complejo. Y entonces de lo que vamos a hablar hoy es de las mismatitas. Las mismatitas, la palabra que deriva del griego significa mezcla. Se llama mismatita porque son una mezcla entre rocas metamórficas y rocas ígneas. Esa mezcla se puede dar de muchos modos. Puede ser que un granito, un magma, esté intruyendo una roca metamórfica. Sin embargo, en este caso, a ver, ¿por qué me ha desaparecido esto? En este caso, estamos hablando de fundidos magmáticos que se han formado en la propia roca metamórfica de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, lo que estamos viendo es una imagen de una mismatita de Tafí, de la zona de Tafí, de la quebrada de los Cuartos, donde hay una serie de minerales metamórficos que pueden ser resilientes de algún otro proceso, y hay unas banditas de color claro que son banditas de fundido, y esas banditas de fundido se han formado en esa misma roca a través de una serie de reacciones metamórficas que conllevan la formación de una fase líquida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en detalle, o con un poquito más de detalle, cómo se genera, cuáles son las diferentes partes de estas rocas, cómo se las llama, porque tienen una nomenclatura difícil, porque son unas rocas muy heterogéneas. Y luego vamos a ver finalmente algunas de las reacciones a través de las cuales una roca metamórfica se convierte en una mismatita, y cómo finalmente esta mismatita puede derivar en un fundido magmático ya segregado, y otra serie de aspectos, sobre todo estructurales, que cautivan a los petrólogos y a los geólogos estructurales a la hora de estudiar este tipo de roca. En cuanto a la bibliografía que se recomienda o que yo suelo consultar para poder preparar una clase sobre mismatitas, pues podéis consultar cualquier manual típico de petrología ígnea metamórfica, sea el de Myron Best o el de Philpotts o el de Winter. Y luego, espérate que me están... Creo que hay alguien por ahí que se quiere unir. Aquí. Vale. Vuelvo a... Ahí. ¿Volvéis a ver la presentación? Sí, bien. Sí. Vale. Entonces, como decía, los manuales de petrología ígnea metamórfica clásicos, que seguro que muchos de vosotros, que sois unos hachas en estas cosas, ya tenéis en PDF, o los profes os han compartido. Y alguna cosita diferente, pues podéis consultar, por ejemplo, el libro de Speer, donde podéis ver todo tipo de reacciones metamórficas para diferentes tipos de condiciones, presión, temperatura, y para diferentes protolitos.
Podéis consultar, por ejemplo, un manual de petrografía, donde también se habla de algunos otros aspectos petrológicos, como el de Antonio Castro, que es una guía muy buena para ver algunos tipos de rocas en el microscopio y seguir algunos de los procesos que se presentan en el libro. Y luego hay uno muy especial que está muy interesante, que es la sucesión estructural en mismatitas y gneisses, que es de A.M. Hopgood. Este libro tiene una cosa muy interesante, y es que las mismatitas, como vais a ver ahora cuando las presente, pues tienen unos rasgos estructurales muy complejos, porque estamos, digamos, en un medio que, siendo sólido, tiene una parte importante que es un líquido. Y eso le da una ductilidad a estas rocas muy importante. Y por lo tanto las estructuras que se forman son muy complejas y hay una interacción entre diferentes tipos de estructuras, pliegues, cizallas, etcétera, que la verdad es que son muy interesantes a quien le guste. Entonces este libro lo que hace muy bien es darte herramientas para poder, resolver estructuras muy complejas e intentar adivinar o poner en orden algunas fases de deformación, ordenar en el tiempo algunos procesos. Y por eso, y además aparecen algunas fotos e imágenes de mismatitas pues muy espectaculares. Algunos ejemplos muy interesantes, ¿vale? Bueno, por supuesto, todo lo que se escribe en las revistas científicas sobre este tipo de roca, ¿vale? Bueno, empecemos por el principio, para todo como debe ser. Vamos a ver primero cómo se nombra este tipo de roca, cómo se las llama, y luego las diferentes partes que tiene. Las diferentes partes las vamos a ver a continuación sobre alguna fotografía que os voy a presentar a continuación. Pero primero vamos a poner algunos nombres encima de la mesa que son los más usados en mismatitas. Muchas veces cuando un profesor habla de una mismatita, la llama de una manera y luego llega otro y la llama de otra manera diferente. Porque hay varias series de nomenclaturas que se han ido utilizando a lo largo del tiempo y cada una va adhiriéndose a la que le parece, ¿no? La más común y la más sencilla es la que divide las mismatitas en metatexitas y diatexitas. La metatexita, para entendernos, sería una mismatita, es decir, que ya tiene una buena parte de su formación rocosa, que es un líquido generado a través de reacciones de fusión de los minerales que formaban la roca original, pero su estructura no ha cambiado fundamentalmente. Digamos que tiene la apariencia de un gneiss, ¿de acuerdo? O de un esquisto si se trata de una roca en bajo grado, ¿de acuerdo? Esa sería una metatexita. Normalmente, en las metatexita, el porcentaje de fundido todavía es bajo y, por lo tanto, la roca, digamos, es estable con la estructura metamórfica que tenía originalmente. Sin embargo, la diatexita, el porcentaje de fundido ya es mucho más grande y empezamos a ver que la estructura original, bandeada, foliada de la roca metamórfica empieza a desaparecer. Y lo que vemos es fundido rodeando algunas partes que pueden tener forma globular, de ovoide, de huevo, como lo queráis llamar, que empiezan a estar completamente rodeadas. Y esas partes, pues quizás preserven cierta de esa estructura bandeada original, pero sin embargo ya están completamente, en gran parte, rodeadas por fundido. Hay otras nomenclaturas que incluyen otro tipo de términos. Por ejemplo, flebita sería parecido a la metatexita y, sin embargo, nebulita sería más parecido a la diatexita. La nebulita es otro calificativo que le damos a las diatexitas, a rocas mismatíticas que ya tienen un gran porcentaje de fundido y tienen pues ese aspecto nebuloso, es decir, de una roca donde ya no hay un orden, no hay una estructura bandeada, no hay una estructura foliada, sino que lo que hay es un líquido magmático que está soportando una serie de bloques de diferente naturaleza y con diferentes texturas. Unas pueden ser bandeadas, otras más gneissicas, otras donde sean más granulíticas, porque estoy cogiendo una parte que tiene más cuarzo y feldespato, en fin. Digamos una roca mucho más heterogénea.
Y por último, esto que viene aquí abajo, que es... Ay, perdón, aquí. Esto que viene aquí abajo, este nombre, se llama agmatita y es lo que se suele llamar a una roca mismatítica donde la mayor parte es fundido y lo que tiene como enclaves, ya fíjate que utilizo este término de enclaves, son los restos de haberse fundido, o sea, fragmentos de la roca metamórfica original y restitas, que ahora vamos a definirlo. Por lo tanto, es una roca ya que se parecería más a un granito heterogéneo, ¿vale? Un líquido magmático que soporta una serie de bloques, enclaves de diferente naturaleza y que en su mayoría seguramente procedan de la roca metamórfica original, ¿vale? Bueno, pues estos son los 3-4 nombrecitos que más se utilizan y que son los que los que podéis quedarse como referencia. Yo os voy a pasar luego, cuando os pase la grabación, este articulito que es de 5 páginas, que es una proposición que se le hizo a la UGS con una serie de nombrecitos definidos, con su definición. Un intento de ordenar todos los nombres que hay alrededor de las mismatitas para que, digamos, tengáis ahí una publicación de referencia y que todos esos nombres pues podéis consultarlo cuando parezca conveniente. ¿De acuerdo? Vale, ¿todo bien por ahora? ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? Sí, señor. Todo bien. Perfecto. Bien. Vamos a pasar de los nombres de la roca a los nombres de las diferentes partes que tiene una roca mismatítica, ¿vale? Las partes de una mismatita. Bien. Las partes de una mismatita, si veis aquí arriba, pueden tener un carácter descriptivo. Entonces, llamamos leucosome a lo que tiene un aspecto claro, llamamos mesosome a lo que tiene un aspecto intermedio y llamamos melanosome a lo que tiene un aspecto negro, oscuro, máfico, ¿vale? Bueno, máfico no en el sentido composicional, sino máfico en el sentido de el aspecto oscuro, negro de los minerales, ¿vale? Esa es la descriptiva. Eso ahí ya no me complico, no tiene ningún carácter, no estoy definiendo minerales ni estoy definiendo nada, simplemente le estoy dando una descripción a la roca, ¿vale? Entonces, luego tenemos otra genética y esta es más complicada porque para poder emplear esta necesito saber efectivamente que los componentes de esa roca son los que son. Es decir, yo le llamo neosome a las partes de la mismatita que se han formado nuevos a través de las reacciones metamórficas. ¿Y qué se forma nuevo en una roca metamórfica a través de una reacción metamórfica? Pues un fundido, o sea, el neosome sería lo que conforman los productos de la reacción metamórfica. Como vamos a ver luego, los productos de la reacción metamórfica son un líquido magmático y una fase peritéctica, ¿vale? Y el paleosome incluye lo que había antes, o sea, lo que son los reactivos de la reacción metamórfica, lo que estaba en la roca metamórfica previamente a iniciarse el proceso de fusión. Cuando nos vamos a ver las rocas mismatíticas, pues utilizar el nombre paleosome y neosome es complicado, porque en muchas ocasiones lo que estamos viendo es una mezcla de bandas o una serie de bandas que están tan finas y tan íntimamente relacionadas que es muy difícil hablar de paleo o neosome. No sabemos qué parte es la neoformada y qué parte es la que estaba anteriormente. Es mucho más fácil a la hora de hacer una descripción general de una roca mismatítica emplear la terminología de leucosome, mesosome y melanosome, ¿vale? Por ejemplo, dentro de esta primera fotografía que os enseño tendríamos el leucosome, que serían estas bandas de color claro que aparecen rodeando, por ejemplo, este bloque de aquí. Llamamos mesosome a estas partes intermedias donde vemos un bandeado bastante intenso de partes más oscuras y partes más blancas. Quizás ahí lo que tengamos sea una mezcla o unas bandas que se están interrelacionando, en algunas bandas haya fundido, que se ha generado a través de las reacciones de fusión, y en parte sea los minerales que están reaccionando y que todavía no lo han hecho. Y luego el melanosome serían estas partes muy negras que aparecen generalmente separando el leucosome del mesosome,
¿vale? Serían esas banditas más oscuras donde se acumulan las micas y en algunas ocasiones también los minerales peritécticos, que luego vamos a ver con detalle qué es, aunque me imagino que ya habréis visto qué son los minerales peritécticos a través de la termodinámica o del estudio de algunas reacciones metamórficas, ¿vale? Si nos fijamos en otro ejemplo, por ejemplo tenemos bandas de melanosome claramente distinguidas por su color oscuro. Luego seguramente podemos definir dos tipos de mesosome de color intermedio, estos que son más masivos, donde no se diferencia claramente una foliación, y otro mesosome que sí que sería un poquito más bandeado, que sería de color intermedio, de color más rojizo, digamos, seguramente por la alteración de los minerales ricos en hierro, ¿vale? Y luego tendríamos el leucosome, que sería de aquí, ¿vale? El de color claro. Sin conocer la roca, probablemente ese leucosome pueda coincidir con el neosome, porque es formado nuevo, pero el mesosome no sea paleosome, porque probablemente haya minerales que hay ahí y bandas donde haya material neoformado, bien sea lo que había anteriormente, ¿vale? Siempre suele coincidir el leucosome con el neosome. Excepto que tengas una mismatita que se está formando a raíz de un granito, por ejemplo, que sea un gneiss, un ortogneiss, relativamente félsico, ahí puede que tengas que distinguir entre un leucosome, es decir, una banda de color claro que sea neoformada, y otra que sea antigua, una banda de granito que tenga una baja carga de biotita, moscovita, lo que sea, y que no se puede distinguir fácilmente del neoformado. Pero cuando estamos hablando de pelitas, anfibolitas, etcétera, que son el protolito de la mismatita, ahí claramente el leucosome suele ser las bandas claras y ser el material neoformado. Hay algunos trucos para distinguirlo. Normalmente, porque entiende que las mismatitas se dan en zonas de alto grado, con altas temperaturas y presiones medias o altas. Y sobre todo, en muchas ocasiones están interrelacionados con intrusiones magmáticas. Entonces, puedes tener venas de intrusivo dentro de la roca que no sean neosomes, no se hayan formado, y sin embargo se confundan con los líquidos que se están formando a través de las reacciones que se producen en la mismatita. O sea que suele ser bastante complejo. Pero bueno, todo lo complejo pues tiene un especial atractivo, ¿no? Porque cuesta más resolverlo, pero los resultados suelen ser bastante interesantes. Por lo tanto, teniendo ahí a vuestros profes y teniendo la región del Tafí, que tiene unas mismatitas preciosas, con granate, sin granate, con diferentes tipos. De hecho, muchas fotos de las que estoy enseñando son de allí. Pues tenéis una opción espectacular de conocer este tipo de roca, ¿vale? Bien. Otro tipo de materiales que aparecen en las mismatitas, pues por ejemplo las restitas. Las restitas son estas cosas que aparecen aquí de color oscuro, son los restos de la fusión. O sea, la fusión incluye varios minerales que están reaccionando unos con otros para generar unos reactantes, unos productos de la reacción, que suele ser un líquido y minerales peritécticos, y cuando uno de los componentes de esa reacción se agota, el resto, pues la reacción se separa, por supuesto, y el resto quedan tal que así, ¿no? Y normalmente, si estamos hablando de una roca, por ejemplo, pelítica, que tiene mucha biotita o mucha moscovita, esos materiales se quedan, digamos, empobrecidos o han quedado empobrecidos en cuarzo y feldespato, dentro de una formación graubáquica pelítica, y por lo tanto queda con ese color oscuro que veis ahí, que son las restitas, que normalmente están formadas por eso, sobre todo material pelítico o el material máfico que no ha llegado a entrar en la reacción, porque o bien porque se ha parado, porque las condiciones de temperatura o presión han descendido, o bien porque alguno de
de los productos, o sea, algunos de los minerales que están dentro de la reacción de fusión se ha agotado, ¿vale? Y se detiene la reacción. Y luego hay otros materiales que se llaman resistors, que suelen ser partes de la misma tita, donde falla alguno de los componentes de esa reacción. Si la reacción es moscovita más cuarzo más plagioclasa, imaginamos que hay una parte de la roca que se está fundiendo que no tiene moscovita. Pues esa parte queda como un reservorio de cuarzo y feldespato que nunca va a reaccionar porque le falta uno de los componentes. Entonces eso se le llama un resistor. Es un material resistente a la fusión porque le falta uno de los componentes de esos reactivos. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis como para ilustraros con algunos ejemplos, pues ejemplos de tafí del Valle, por ejemplo. Si le tuviéramos que poner a esta roca que estoy señalando aquí un nombre, ¿qué nombre le pondría? A esta de aquí, por ejemplo. Descriptivo, ¿verdad? Mira, de uno de estos de aquí. Metatexita, diatexita, nebulita o agmatita. No estamos hablando de partes de la misma tita. Primero el nombre que le pondríamos a la roca. Por su aspecto, por el porcentaje de fundido que veáis. O si veis una estructura bandeada o no se ve, en fin. Para mí una metatexita. Metatexita. Esta os parece una metatexita, ¿verdad? Sí. Efectivamente, aunque muy deformada, vemos que la estructura principal de la roca bandeada se preserva y solo aquí hay una venilla que también parece deformada, plegada, que tendríamos que ver si es el resultado de la fusión o si es una inyección de material desde fuera. Pero en este caso, si es una misma tita, sería una metatexita. Esta de aquí es su compañera, es lo mismo. Si hay fusión, que podría haber fusión en estas venillas que se ven por ahí, percolando por la roca bandeada, no hay un porcentaje de fundido lo suficiente como para haber destruido o afectado a la estructura bandeada de la roca original. Lo que vemos es una zona muy plegada, muy deformada, pero que mantiene ese carácter bandeado y por lo tanto podríamos llamarlo una metatexita, ¿vale? Insisto que hay muchas veces que es difícil saber, pues sobre todo cuando tenemos un dominio que está intruido por grandes plutones, por grandes cuerpos intrusivos, si son inyecciones desde fuera o son realmente fundidos que se están generando en la misma roca. Algunos trucos hay. Fijaos que cuando hay realmente un leucosoma que se ha formado a partir de la roca que estoy mirando, a partir de la misma tita, suele tener una bandita de melanosome separando el leucosoma del mesosoma. Esa es alguna de las pistas que podemos encontrar. Y si los procesos de asimilación y contaminación no son muy intensos, digamos que este fundido debería tener alguna de las fases peritécticas características de las reacciones de fusión. Normalmente estos procesos de fusión conllevan la formación de cordierita o granate en función de si la presión es menor o es mayor. Por lo tanto, si encuentro normalmente cordierita o granate o algún aluminosilicato tipo silipanita, andalucita, etcétera, dentro de esas venas del leucosome, normalmente suelen ser el producto de la fusión, ¿vale? Pero ya digo que en muchos casos la interacción de los procesos ígneos con los procesos de fusión y metamórficos que conllevan las mismatitas son difíciles de diferenciar. Aquí tenéis otro ejemplo de mismatitas de tafí, y a esta le llamaríais metatexita o le pondréis ya otro nombre. Diatexita. Eso sería ya una diatexita. Efectivamente, lo que vemos es, en general, el aspecto de un granito heterogéneo, donde la mayor parte de esta parte bandeada está rodeada por un fundido, ¿vale? Si esto fuera una mismatita, pues sería una diatexita, incluso entraría aproximadamente dentro de las definiciones estas de
nebulita agmatita, que al final una agmatita es un granito heterogéneo, un granito con un montón de enclaves y un montón de restos de la roca originalmente bandeada metamórfica. Bueno, podemos ver más ejemplos, ¿no? También de tafí. Fijaos en una metatexita del tafí, con unos plieguecitos aquí en la parte esquistosa. Estos, el protolito, pues seguramente ahí JP me ayuda, es los esquistos con biotita del encajante de los plutones que conforman el Valle del Tafí. Y si os fijáis, pues en alguna de esas bandas y a través de algunas de estas venillas que probablemente están relacionados, con los planos axiales de estos pequeños pliegues, pues se están formando pequeñas venillas de fundido, ¿vale? Pues esto sería una metatexita en una roca ligeramente deformada, pero seguiría siendo una metatexita porque el porcentaje de fundido sería muy escaso. Si os fijáis en esta roca de aquí, la principal diferencia que vemos entre esta y esta no es el porcentaje de fundido. La podemos seguir llamando una metatexita porque tiene una textura bandeada, lo que pasa es que está mucho más deformada, ¿vale? Probablemente, si estas rocas se forman a la vez, esta sería una zona menos deformada y esta otra región mucho más deformada, la que está sufriendo ese proceso metamórfico que conlleva la generación de un fundido, que probablemente sean estas venillas que atraviesan aquí y que se van colectando en la roca deformada, ¿de acuerdo? Y esta de aquí, sin embargo, ya sí podría ser una nebulita, agmatita, incluso, donde vemos que lo que tenemos ya es un granito heterogéneo con un montón de enclaves y partes de lo que fue originalmente la roca esquistosa, pues perfectamente podría ser esta, que ha sufrido un proceso de fusión, el porcentaje de fundido ha aumentado muchísimo hasta el tanto de que la roca ya tiene, digamos, una reología granítica y lo que deja incluido son esos fragmentos de roca metamórfica que incluirán melanosomes, mesosomes, probablemente resister y algunas rectitas. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son los tipos de rocas que nos vamos a encontrar en una región mismatítica, ¿vale? En algunos casos las vais a encontrar perfectamente ordenadas, con polaridad, y vais a decir, bueno, pues este es el protolito metamórfico. Aquí vemos cómo empieza la metatexita y conforme nos vamos moviendo hacia donde sea, con una polaridad como esté, vamos a ir viendo cada vez más fundido, como la roca empieza a desordenarse relativamente, se transforma de metatexita en diatexita y finalmente arriba podríamos tener un cuerpo fundido, un cuerpo de granito segregado del proceso de fusión. ¿Vale? Como último ejemplo os enseño, esta es una roca de las que yo estudié en mi tesis aquí en España, en el Sistema Central Español. Esto que veis aquí sería un granito heterogéneo de los que os comento, con un montón de enclaves pequeñitos que así con el detalle de la foto no se ven perfectamente, pero tiene un montón de pequeños enclaves. O sea, esto sería una nebulita agmatita y tiene fundidos, leucosomes, que se han formado refundiendo esta misma roca. Esta misma roca se ha refundido y ha generado un nuevo neosome. O sea, esto fue en su día una mismatita compuesta por un leucosome y un montón de mesosomes, restitas y resister que quedaron como una especie de nebulita y que en un segundo proceso, mucho más joven, se volvió a fundir y generó estos leucosomes de fundido que aparecen en la nebulita. En fin, el mundo de las mismatitas puede ser muy complejo, ¿vale? Y hay veces que no la podemos resolver con una simple descripción ni nada de eso, sino que necesitamos, por supuesto, la ayuda de otras técnicas como son la geocronología, la geoquímica, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, perfecto. Si hablo mucho y muy rápido y no me entendéis, pararme las veces que haga falta. Esta ha sido, digamos, la parte de presentación. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un breve paso por las reacciones
más comunes dentro de las que generan un fundido, ¿vale? Y luego vamos a volver a ver fotografías. Sí. ¿Puede hacer clic en ocultar en el cartelito de Meet? Porque tapa un poco. Antes le di y se me fue la pantalla. Y se le va. Entonces... Diego, deja de molestar. Mira, ahora ha desaparecido, parece. ¿Veis la pantalla? Sí, está de 10 ahora. Sí, ahora sí. Ha desaparecido. Muchas gracias. Vale. Bien, hacemos un breve paso, un ligero paso por algunas de las reacciones metamórficas que estamos viendo en estas rocas mismatíticas. Las reacciones metamórficas que generan fundidos están relativamente bien estudiadas, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más complejo un dominio metamórfico, porque cuando generamos fundidos pasamos al mundo de los granitólogos y de los granitos, y ahí todo es... Entonces estamos en un mundo intermedio, ¿no?, entre la petrología metamórfica y la petrología ígnea. Y digamos que por eso te digo que estas reacciones de fusión son relativamente sencillas, comparados con otras reacciones de fusión, relaciones de fase, rocas metamórficas que tienen un gran desequilibrio y encontramos un montón de fases diferentes porque cambiamos ligeramente el protolito, las condiciones, en fin. Ahí JP os puede asegurar eso. Entonces, lo que vamos a ver es simplemente un repaso de las principales reacciones de fusión. Este es uno de los primeros diagramas que se propuso para reacciones de fusión. Al principio se pensaba que a medida de que tú aumentas la temperatura, tú vas consiguiendo tener un fundido granodirítico, diorítico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que voy aumentando la masicidad de una roca a medida de que yo aumento, digamos, la temperatura del proceso de fusión. Bueno, esto se ha visto en posteriores estudios de que no es exactamente así, ¿no? Es una idea original, que en su momento fue pionera, pero que no es exactamente así. Que yo cuando genero una reacción de fusión, la mayoría de los elementos ferromagnesianos quedan en las fases peritécticas y yo lo que genero es un fundido en general bastante leucocrático y compuesto en general por componentes de sílice, aluminio, álcalis y en algunas ocasiones pues calcio o sodio o potasio. Además del álcalis también el calcio, ¿vale? Pero bueno, eran las primeras ideas que se tenían. Entonces, cuando yo tengo una reacción de fusión, normalmente los componentes del fundido, en su mayor parte, los aporta la fase mineral hidratada, que en este caso, en esta reacción, sería la moscovita, casi un 70%, ¿de acuerdo? Y lo que genero a través de esta reacción es una reacción incongruente, porque el líquido que estoy generando no tiene la composición de los reactivos, ¿de acuerdo? Estoy generando unos minerales que se llaman minerales peritécticos que están haciendo que la reacción sea estequiométrica, que se cumpla que los reactivos son igual que los reactantes, ¿de acuerdo? Entonces, estas fases, feldespato potásico y silimanita, para la reacción de la moscovita, pues están acumulando sílice, aluminio, en este caso, y además potasio, ¿vale? Y el resto del material se lo queda el líquido granítico, que sobre todo, como os digo, proviene de la descomposición de la fase hidratada, que en este caso es la moscovita, ¿vale? Acordaros, estos líquidos graníticos son ricos en agua. Cuanto menor es la temperatura, en las reacciones de deshidratación de estos minerales hidratados, el líquido granítico es más rico en agua. Conforme vamos metiendo otros minerales en las reacciones tipo biotita o anfíbol y vamos aumentando la temperatura, la cantidad de agua que tienen estos líquidos graníticos es menor para ser estable, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, cuando yo tengo una reacción de fusión de este tipo, yo digamos que genero la deshidratación de la moscovita reaccionando con cuarzo y plagioclasa para dar un fundido, y estas dos fases
que se llaman peritécticas, que vamos a encontrar en la roca relacionadas con el proceso de fusión y normalmente albergadas en el líquido o en los melanosomas, ¿vale? Entonces, pues, estaríamos descomponiendo la biotita que reaccionan con el cuarzo y plagioclasa para formar un fundido, si lo vemos en este diagrama de abundancia modal, ¿de acuerdo? Si este proceso continuase, empezaríamos a meter a la biotita, la descomposición de la biotita o la deshidratación de la biotita para generar un porcentaje de fundido mayor. Aquí tenéis algunas curvas de fusión que sobre todo incluyen a la moscovita, a la biotita y finalmente, si nos vamos más hacia la derecha y en zonas de mayor temperatura, también podemos incluir a los anfíboles, ¿de acuerdo? Ya para cuando hablamos de la fusión de anfibolitas, de rocas cuyo protolito pues, es fundamentalmente basáltico, ¿de acuerdo? Como veis, hay varias reacciones porque podemos meter turmalina, o sea, los minerales accesorios pueden hacer que estas reacciones cambien de lugar en un diagrama APT. Pues algunas serán de mayor presión, otras serán de mayor temperatura, en función de esos minerales accesorios, ¿vale? Pero en general las reacciones están bastante cuadradas y lo que generas es más o menos lo mismo, un fundido más feldespato potásico y silimanita en el caso de la reacción de deshidratación de la moscovita, y ya cuando aumentamos la temperatura e incluimos a la biotita en las reacciones de fusión, pues ya fijaos que podemos incluso hasta conseguir ortopiroceno como la fase peritéctica en las reacciones de fusión. Es decir, estamos entrando ya no en el mundo de los esquistos, etcétera, sino en el mundo de las granulitas, donde las condiciones de temperatura son bastante más altas, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a tener, pues eso, podemos tener granate o cordierita en función. Cordierita normalmente es el aluminosilicato, que tiene también hierro y magnesio, que domina en las rocas metamórficas de baja presión, y el granate lo vamos a encontrar en presiones ya intermedias, superiores a los 5 o 6 kilobarios, ¿de acuerdo? En Tafí, por ejemplo, hay mismatitas que están forradas, están llenas de granate. Si veis algún detalle más, pues por ejemplo, las reacciones de fusión de la moscovita tienen una pendiente relativamente baja comparado con la pendiente que tienen las reacciones de fusión de la biotita. Esto va a hacer que a presiones moderadas o altas, incluso la biotita sea el primer mineral en descomponerse en estas reacciones de fusión. Este es un resumen de las principales reacciones, donde tenéis la reacción de la moscovita, la biotita y la orlenda, que serían como las micas o los minerales hidratados más abundantes y que sobre todo resumen una serie de protolitos que son los que más comunes en las rocas migmatíticas, es decir, desde pelitas, graubacas y finalmente anfibolitas, ¿de acuerdo? Incluyendo las granulitas, por supuesto. ¿Vale? Pues esas son las reacciones. Quedaos con los minerales que se obtienen, los minerales peritécticos que se obtienen de las reacciones de fusión, y acordarse de que estamos hablando de que gran parte del material por los estudios experimentales y por los estudios termodinámicos que se han hecho, gran parte de los materiales que llegan a ser parte del líquido provienen de ese mineral hidratado que está dentro de los reactivos de la reacción de fusión, ¿vale? Bien, entonces generamos por fusión, por una reacción incongruente, un líquido magmático, normalmente de carácter félsico, y unos minerales que se llaman minerales peritécticos. Fijaos que, por ejemplo, que en esta reacción de la biotita que es rica en hierro y magnesio, ese hierro y magnesio están yendo al granate o a la cordierita. Entonces el líquido va a ser muy félsico, ¿vale? Va a ser un líquido granítico, ¿vale? En el caso de la fusión de los minerales, de las rocas más máficas, tipo anfibolitas, basaltos, etcétera, normalmente lo que obtengo es un líquido trongemítico, es decir, félsico pero muy rico en sodio, y luego
minerales peritécticos del tipo de ortopiroseno o clinopiroseno. ¿Vale? Bien, en estudios experimentales veis que conforme van aumentando las condiciones de temperatura, no hay saltos significativos en la generación de fundido, a no ser que cambie la fase mineral que está entrando o es el mineral fundamental de la reacción de fusión. Fijaos que aquí empieza a descomponer la moscovita, el porcentaje de fundido no acaba siendo más que lo que obtengo de la reacción de la moscovita, y solo hasta que entra la biotita a formar parte de las reacciones de fusión es que no aumento considerablemente el porcentaje de fundido. ¿Vale? Bien. Otro término interesante que es en parte de la petrología metamórfica, pero ha sido empleado mucho por los petrólogos ígneos, es esto que os pongo aquí del restite unmixement, ¿no? Leyéndolo mal y pronto, ¿vale? Y que es un término que está relacionado con la segregación y en esto literalmente significa desmezcla de restitas, ¿vale? Cuando yo tengo una migmatita, estoy generando un fundido y unos residuos de ese proceso de fusión, que es lo que no se funde y los minerales peritécticos. ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero convertir esa roca migmatítica en un fundido magmático solo, sin esas restitas y sin ese material que es el residuo de la fusión, yo necesito segregar. Para que el fundido se segregue, o bien necesito un porcentaje muy alto de fundido, es decir, que ya la masa líquida domine la reología del material, o bien que las estructuras que se están formando favorezcan la aparición de canales, zonas donde ese fundido pueda percolarse y segregarse del material restítico. Bien, en ese proceso, en muchas ocasiones, el líquido no se va solo, sino que arrastra tanto fases peritécticas como restitas, ¿vale? Digamos que eso lo que hace es que la geoquímica de ese líquido no sea totalmente pura, es decir, que no sea un líquido granítico puro, el que se forma en el mínimo granítico por la reacción de fusión, sino que sea la mezcla de ese líquido con un porcentaje, muchas veces bastante difícil de cuantificar, de restitas y material peritéctico, ¿vale? Es decir, si yo me voy a esta reacción, por ejemplo esta de la moscovita, yo espero que cuando se produzca la reacción, esta parte de aquí, que es el líquido, se segregue y se separe del resto y tenga una composición granítica perfecta. Pero puede ser que en su escape arrastre, como hemos visto en las rocas anteriores, enclaves de material restítico, es decir, parte de estos reactantes, de estos reactivos que no han llegado a fundirse, y minerales peritécticos de los que se han formado. Entonces, la geoquímica de este líquido no va a ser la misma, la que yo espero de la composición de ese líquido, sino que va a estar modificada. En muchos casos, hay autores que le han dado a este material peritéctico y restítico atrapado en los líquidos graníticos tal importancia que han llegado a postular que toda la diferenciación de rocas desde cuarzodioritas hasta granodioritas puede deberse a mayores o menores proporciones de material de este tipo atrapado en el líquido que llega a segregarse, ¿vale? Por lo tanto, esto tiene mucha importancia en el paso, digamos, de tener una migmatita a tener un granito. Si el líquido que se genera es un líquido puro, que tiene las composiciones que se esperan de la reacción de fusión y de la estequiometría de la reacción, o bien están modificados por la presencia de fases restíticas o fases peritécticas en ese líquido que le darían, como veis, la mayoría de estas fases restíticas o peritécticas, pues le darían contenido en ferromagnesianos y probablemente también en otros componentes
a ese líquido que se está separando de la masa mismatítica que se está fundiendo. ¿De acuerdo? A ver, estos términos son complejos, no tienen una lectura sencilla, por eso ahora pregunto si entendéis un poco el concepto, simplemente para que conozcáis estos conceptos a grosso modo, sin que tampoco haga falta ahora. Si queréis bibliografía yo os la paso, pero bueno, tampoco hace falta entenderlo todo perfectamente, simplemente que entendáis el concepto de qué importancia pueden tener estos elementos en la petrogénesis, ¿vale? Os estoy aburriendo mucho. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Vale? Bueno, me alegro. Bien. Vale. Vamos ahora a terminar con esta parte más de las reacciones de fusión con un ejemplo muy sencillo y muy visual en el cual podemos entender cómo estarían funcionando estas reacciones de fusión y cuáles serían el resultado en la roca. Este ejemplo viene en el libro de Petrografía Básica de Antonio Castro. Entonces, imaginaos que tenéis un protolito pelítico, es decir, que tiene un excedente muy grande de micas y tiene menor cantidad de cuarzo y feldespatos, ¿de acuerdo? Vamos a proponer como reacción de fusión la de la biotita, y la biotita va a reaccionar con el cuarzo, con la plagioclasa y con un silicato de aluminio para dar un líquido magmático, cordierita, porque estaríamos en unas condiciones de relativamente baja presión, y feldespato potásico, ¿vale? Bien, la reacción empieza a producirse, generaré más fundido si las proporciones de estos minerales que hay en la roca se ajustan a las proporciones reales de la reacción, ¿de acuerdo? Porque entonces lograré que agotar todas las fases que están en esta parte de la reacción y generar el mayor proporción de fundido posible. Como veis, toda la roca no se convierte al 100% en líquido, sino que también estoy generando unas fases peritécticas además del líquido. Por lo tanto, el líquido nunca va a ser el 100% de la roca que está reaccionando, ¿de acuerdo? Pero lo más normal es que los componentes de la reacción no estén en la proporción estequiométrica de la reacción, sino que haya unos que haya más en algún tipo de roca y otros que haya menos. Por lo tanto, en este protolito muy pelítico, lo que voy a tener como excedente es la biotita, y lo que me va a faltar es cuarzo y feldespato. Entonces, durante la reacción se produce, voy generando un líquido, que es el leucosoma, serían estas banditas blancas que veis aquí, y lo que voy a tener como el resto de la roca es, sobre todo, material pelítico, es decir, muy rico en biotita, y lo voy a llamar melanosoma, ¿de acuerdo? Porque como he consumido la mayor parte del cuarzo y feldespato, la roca ha perdido todo el color claro y el resto de la roca que no ha fundido, que no es líquido, pues va a ser biotita, ¿de acuerdo? Eso sería una posibilidad en una roca que sea pelítica. Sin embargo, si yo lo que tengo es un protolito graubáquico, es decir, donde hay una proporción mucho mayor de cuarzo y feldespato, cuando esta reacción empiece a producirse, va a llegar un momento en que voy a agotar este componente, que es la biotita. Y por lo tanto, el mesosoma, en el momento en que se pare de fundir la roca, va a quedar congelado, van a ser este material de color grisáceo, que no va a tener ese color tan oscuro como tenía el melanosoma o el resto de la fusión en el ejemplo anterior, sino que voy a tener una roca de color mucho más clara. Y ese va a ser este mesosoma. Cuando yo tenga una grauvaca que esté conformada por partes más pelíticas y partes más arenosas, pues lo que voy a tener es rocas que me van a dar este aspecto en algún momento y otras rocas que me van a dar este otro, es decir, rocas de color más clarito, donde lo que voy a tener es un aspecto más efectivamente arenoso dentro de una arenisca, de una cuarcita, y otras partes de la roca donde, teniendo también mucho fundido,
el resto del material va a ser de color muy oscuro, muy pelítico, muy biotítico. ¿De acuerdo? Entonces vais a ver que en esa roca, pues obviamente el protolito va cambiando y el aspecto, a pesar de que todo tenga fundido, todo ha sufrido el mismo proceso de fusión, por los materiales que dominan, o sea, por los reactivos que dominan, pues vamos a ver que la reacción se va a parar en un momento u otro y los materiales que voy a tener en esa misma tita van a ser diferentes a pesar de que las condiciones han sido las mismas. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy, muy gráfico de cómo va transcurriendo el proceso en una misma tita, que luego vais a ver en todos los ejemplos que vamos a poner que son rocas realmente heterogéneas y complicadas de descifrar. ¿Vale? Bien. Ejemplo. A ver, si vosotros veis esta roca, ya os doy una pista de que es una misma tita. ¿Qué me podríais contar de ella? A ver, ¿qué veis ahí? ¿Qué podríais diferenciar dentro de esta misma tita? Tienes que lo más rojizo es mesosoma. Ajá. Esto claro. Dice el que es mesosoma, ¿de acuerdo? Lo de la izquierda sería leucosoma y no sé si lo de la derecha del mesosoma sería un poco de melanosoma porque está más oscuro. Esto de aquí. Podría ser melanosoma. Ya te digo yo que, por ejemplo, a lo que seguro le podemos llamar melanosoma sería a esta bandita de aquí. ¿Vale? Eso es melanosoma seguro. Y esto, que tiene un color más oscuro, pues también podría hacerlo. Vale. No sabemos si es porque eso está un poquito más alterado y las biotitas, que normalmente derraman el hierro por todas partes, pues tienen ese color más rojizo. ¿Vale? Pero si os fijáis, por ejemplo, en esta venilla de aquí, fijaos cómo está rodeada por dos bandas de un color mucho más oscuro. ¿Lo veis bien? ¿Veis estas banditas de color más oscuro? Sí. ¿Vale? Sí. Rodea esta banda leucocrática, que seguramente sea leucosome, melanosome, y esta roca de color rojizo, dominada seguramente por biotita, es decir, una roca muy pelítica, sería el mesosome. Vale. Y dentro de esta parte de aquí, si hacéis un esfuerzo, esos cristalitos que hay ahí, ¿me podíais intentar ayudar a decirme qué son? Este de aquí, por ejemplo, ese de ahí, ¿os ocurre algo que podría ser? Por la forma, por el color. No me anima. Feldespato, pero... ¿Ah? Feldespato, pero no creo. Pues sí, es feldespato potásico. ¿Vale? Esos son feldespatillos que han desarrollado un gran tamaño. Acordaos que estas rocas tienen bastante agua, por lo tanto, digamos que aunque aquí el espacio no es muy grande, pero sí que pueden desarrollar tamaños de grano. Fijaos que aquí estos dos cristales de feldespato están adaptados a la forma de la cizalla que está cortando aquí el mesosoma de la misma tita. Y este color que hay aquí, este mineral que hay aquí de color oscuro, que también es bastante grande, que tiene un hábito prismático, pues ese cristal es la cordierita. ¿Vale? La cordierita tiene un hábito hexagonal, tiene una forma hexagonal, es un prisma hexagonal, y según la sección que esté cortando, pues le vamos a ver más o menos el hábito prismático. Pero en este caso hay aquí cordieritas de gran tamaño. Probablemente dentro de esta misma tita, esto sea un gran leucosome, donde el tamaño de grano se ha desarrollado gracias a que el espacio es mucho mayor que en esta venita de aquí, y probablemente se haya formado a través de la recolección de varias de estas venitas. Estas venitas se pueden ir interconectando a través de diferentes venas que se estén formando en la roca y finalmente conformar venas de leucosome más potentes que a su vez, si hay posibilidades reológicas de movimiento, pues se puedan escapar, segregarse y formar un líquido diferenciado de su roca original. Por lo tanto, aquí lo que tenemos son los componentes de esta reacción. Aquí han reaccionado biotita con cuarzo, plagioclasa y un aluminosilicato, que ya os digo que ahí hay andalucita y silimanita, para dar dos fases peritécticas, que serían las cordieritas
que son estas de aquí, y los feldespatos, más un líquido granítico, que sería el resto de ese material, ¿vale? Por lo tanto, a esto que hay aquí le podemos llamar neosome, porque esto que hay aquí, si quitamos estas venillas de melanosome, es líquido y minerales peritécticos. Por lo tanto, aquí tendríamos la definición de neosome. ¿De acuerdo? ¿Os gustan las mismas titas? Sí, pero son medio complicadas. Sí, medio complicadas. Ahora vamos a seguir viendo. Son lindas para pelear en el campo, ¿verdad, Juan? Sí. Entonces, hasta aquí los aspectos más, digamos, petrogenéticos de la mismatita. Vamos a irnos ahora un poquito a la parte reológica. ¿Cómo es ese material? Hemos hablado de que este es un material mixto entre una roca metamórfica y un líquido magmático. Por lo tanto, y no solo que es un material mixto, sino que a su vez va cambiando con el tiempo, porque no es estático, sino que el fundido va aumentando, ¿vale? Su proporción en la roca, si es un proceso continuo de fusión, pero a su vez, si ese líquido no se segrega solidariamente y con cierta presteza, el granito, el líquido granítico, puede llegar a enfriarse y volverse otra vez una roca sólida. O sea que son dos componentes, la roca metamórfica y el líquido granítico, que pueden ir variando sus características reológicas, sus condiciones reológicas, su viscosidad, su densidad, etcétera, ¿vale? En función del estado en el que se encuentre. Entonces es muy complejo, como habéis dicho. Por ejemplo, os enseño el típico diagrama de Vernon, donde se ve cómo es la evolución de un magma que iría desde la derecha hacia la izquierda, donde yo tengo un líquido magmático dominado por el líquido. Conforme los cristales los minerales empiezan a cristalizar, va a llegar un límite reológico que es aproximadamente el 50%, donde todos los cristales están interconectados y el líquido residual ya no está conectado entre sí, sino que está separado en diferentes localizaciones entre los cristales, y hasta el final, hasta que los cristales ya completamente forman una red intracristalina y el líquido ocupa zonas muy locales dentro de esa red intracristalina y ya el magma no puede moverse. ¿De acuerdo? Pues eso mismo le pasa a las mismatitas. Las mismatitas tienen ciertos umbrales. Hay autores que dicen que con aproximadamente un 8% de fundido la cosa puede empezar a moverse. Otros que hablan que no, otros que hablan que hasta que no tengas 18 o 20% de fundido, es decir, que hasta que no estamos por aquí, realmente la roca, aunque tenga algo de fundido, no tiene capacidad de segregación, ¿vale? En general, no todo depende del porcentaje de fundido, también depende de la estructura. Ahora vamos a ver, aparte de las fotos que ya habéis visto, en los siguientes ejemplos que vamos a ver, vamos a tener pliegues, vamos a tener cizallas, y eso son estructuras por las cuales el líquido, que va a tener una reología favorable con respecto a la roca metamórfica, puede utilizar como vías de escape, ¿vale? Por lo tanto, muy importante la reología del material. Luego, el fundido, que normalmente se va a generar en las uniones entre los diferentes granos a través de sus uniones y del contacto entre los minerales que forman parte de la reacción, pues conforme ese líquido desaparezca de esos límites de grano y empieza a colectarse en las venillas, pues irá segregándose. Esto es un ejemplo que tenía aquí de un estudio que me gustó mucho de cómo las mismatitas pueden albergar fundido en venas, digamos que no son las venas tensionales típicas, porque por ejemplo si sigma 1 está aquí, tú lo que esperas es que tenga fundido en estas venas rojas, y sin embargo en este ejemplo te las ponen en las venas que supuestamente están en un estado compresivo, pero es un poquillo complicado y no nos vamos a meter aquí porque estamos también en una clase de Petro, no nos metemos en una de geología estructural. Vale. Las mismatitas, como dice Hopgood en el libro, tienen lo que se llama una deformación salvaje, ¿vale? O lo que se decía antes.
¿de acuerdo? Es decir, tienen estructuras que son más propias de un ambiente líquido, dominado por el líquido, ¿de acuerdo? Sin embargo, sabemos que los esfuerzos tectónicos no se propagan en un medio líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que esa paradoja, ¿cómo se resuelve? Bueno, lo que realmente tenemos es que tenemos una roca metamórfica sólida de material interconectado que está, digamos, alternándose con un material líquido. Eso hace que en el conjunto la roca tenga capacidad de transmitir los esfuerzos tectónicos, ¿vale? Pero siempre que la tengamos en cuenta eso, como una roca que está compuesta y está interconectada con una... Eso es como si imaginamos, por ejemplo, la corteza intruida por un montón de SEALs o de plutones con forma lenticular. Si la miramos desde el punto de vista de la corteza puede transmitir los efectos tectónicos, los esfuerzos tectónicos, porque aunque tenga un montón de líquido en ella, digamos que los esfuerzos se pueden transmitir. Lo mismo le pasa a las migmatitas. Mientras que las migmatitas, digamos, tengan una red interconectada de material sólido, puede transmitir los esfuerzos tectónicos. Una vez que la migmatita esté dominada por el fundido, son los esfuerzos magmáticos de la densidad, del flujo, etcétera, los que van a dominar la estructura de finalmente la roca granítica, ¿vale? Fijaos qué ejemplo tan bonito nos pone aquí Hopgood de que haciendo zoom a esta imagen, vemos que estas texturas las vemos realmente en las migmatitas y sin embargo aquí las vemos en la espuma de un café, ¿vale? Y fijaos que en esta foto sí, tenemos unas estructuras parecidas con unos pliegues que tienen algunos plegamientos subsidiarios, varios pliegues intermedios, una foliación muy fuerte, y él, a través de su libro, pues nos propone que para generar esto podemos tener simplemente un pliegue aproximadamente isoclinal original, que luego se pliega en otra fase deformativa con un eje ortogonal y se repite otra vez el eje para formar el plegamiento final de esta parte más bandeada de la roca. En fin, una cosa muy compleja, ¿no? Pero en un ambiente tan dúctil y reológicamente tan intermedio entre el ambiente granítico y el ambiente rocoso, pues es posible. De hecho, hay muchos ejemplos y algunos los vamos a ver ahora. Bien, siguiendo con el aspecto reológico, tener siempre en cuenta, por ejemplo, este otro gráfico de Patterson, que está pensado para, digamos, las texturas, tanto este de Patterson de uno de sus últimos trabajos como este otro, que es más antiguo, que están pensados para la formación de estructuras magmáticas y ya una estructura súper sólido y casi en el límite del solidus, que también hay que tener en cuenta estos diagramas reológicos a la hora de ver el comportamiento de las migmatitas, ¿vale? Hay zonas donde vamos a ver que hay un dominio de la reología rocosa metamórfica, donde vamos a ver porfiroclastos, sombras de presión, etcétera, y otros dominios donde vamos a ver una reología más granítica, donde vamos a ver flujo, donde vamos a ver relación entre minerales y alineación de minerales en un flujo magmático y combinaciones entre ambas, ¿vale? Porque vamos a estar, esos minerales de esas venillas graníticas van a estar metiéndose por zonas dominadas por los materiales metamórficos, o sea que hay una interrelación muy importante, ¿vale? Por lo tanto, estos diagramas de reológicos más pensados en los granitos, pero también que incluyen también zonas subsólidos, es decir, que están en el límite del sólido, por lo tanto, donde las estructuras que se forman ya casi no tienen tanto que ver con el flujo magmático, sino con la tectónica, con los esfuerzos tectónicos, pues también hay que tenerlos en cuenta. Bien, después de llevar casi más de una hora hablando, ahora va a entrar la parte más entretenida de la clase, donde nosotros
o yo os voy a proponer que hagáis algún esfuerzo para hacer un ejercicio. A ver, los ejercicios que vamos a hacer son del tipo que aparece ahora mismo en la pantalla. Tenemos una misma tita, que en realidad con la foto en blanco y negro no se ve muy bien, pero que está, digamos, esquematizada en este dibujo, y ahora tenemos que intentar imaginar cuál ha sido la superposición de procesos que ha dado lugar a esta estructura tan compleja, donde hay 4 diques que intruyen una roca que está formada por varias partes, con enclaves, con no sé qué, con no sé cuánto, ¿vale? Entonces, este autor pues propone que esto era una roca bandeada, en la que se generó un fundido que dejó esos materiales restíticos, que después se plegó, por lo tanto formó esta parte de aquí, que posteriormente fue intruida por otra vena de fundido que proviene de alguna otra parte de la roca, que después fue intruida por esta vena que atraviesa lateralmente el esquema, luego por esta otra de mayor potencia y finalmente por este dique oscuro que aparece aquí. ¿De acuerdo? Esa es la idea mental que vosotros tenéis que haceros para resolver este tipo de acertijos que os proponen las mismas titas. Digamos que si a nivel petrológico de cuál es la reacción de fusión o cuáles son aproximadamente las condiciones lo tenéis resuelto, las mismatitas a nivel petrológico dejan de ser tan atractivas, aunque no lo son, ni mucho menos, porque luego aparecen cosas muy, muy interesantes. Pero una vez que pasamos la parte petrológica, la parte estructural es muy, muy divertida, ¿vale? Y, por ejemplo, se pueden hacer esquemas como estos, ¿no? Y teniendo ejemplos tan maravillosos como esta roca. ¿Veis? Esta roca está formada por un material con unos megacristales o unos fenocristales de feldespato potásico, que tiene enclaves bandeados, es decir, que podrían ser la antigua metatexita, de lo que ahora forma parte, que seguramente sea una diatexita, que esas venillas y esos contactos están totalmente plegados y replegados en una textura globular, de contactos magma, otros contactos más netos, y finalmente te tienes que hacer algún esquema como este para poder comprender cuál es la estructura de la roca, ¿vale? Tenemos una mineralogía dominada, un monzogranito dominado con estos cristales de feldespato potásico y cordierita, con restitas y enclaves de diferentes tipos, unos más tipo resistor, otros seguramente más tipo metatexita, que ha quedado englobado dentro de la roca, unas partes más claritas, que serían la parte nebulítica, lo que ya digamos que es un granito heterogéneo, y otras partes, digamos, todavía más oscuras que preservan, digamos, cierta bandeado metamórfico y que podríamos llamar metatexita, ¿vale? En fin, que tenemos una fase de plegamiento que genera estos pliegues asimétricos que tienen vergencias, en este caso senestral, y unos cuerpos que están funcionando como si fueran unos clastos, unos porfiroclastos, a través de los cuales los esfuerzos pues generan esta asimetría y estos ojos de pez que nos dirían el sentido de movimiento de la roca, ¿vale? Ejemplos maravillosos, hay 1000. Los que he tomado aquí son de las cosas que he visto yo recientemente, tanto aquí en España como allí en Tafí. Fijaos cómo la mismatita, que deja de tener una textura metatexítica para empezar a tener una textura ya más nebulítica, donde el fundido empieza a ser muy abundante, empieza a dejar caer pequeños fragmentos de la roca mismatítica, los deja caer sobre un fundido. En este caso, este fundido es intrusivo, no es un fundido generado en la roca, ¿vale? Y como estos fragmentos de la mismatita quedan englobados en la roca intrusiva y finalmente se deshacen, se funden y llegan a ser pues una roca, un líquido con fases peritécticas que quedan totalmente digeridos
por la roca intrusiva, ¿vale? Esto es procesos típicos ya que tienen más relación con los procesos de contaminación, asimilación, etcétera, ¿vale? Fijaos como, por ejemplo, aquí esta vena de fundido neoformado, este leucosome, ha generado una zona de debilidad a través de la cual este melanosome está quedando aislado dentro de esta granodrita que es intrusiva, no es un fundido formado en la misma tita, que es intrusiva, y finalmente lo que tienes es que eso genera que haya fragmentos de la misma tita que quedan sueltos de la roca metamórfica y quedan englobados en el granito intrusivo y por lo tanto preparados, digamos, para ese proceso de contaminación y asimilación que probablemente genere una variación geoquímica en la roca que está intruyendo este dominio mismatítico, ¿vale? O sea que todo esto se puede complicar muchísimo. Bien, y ahora sí, chicos, el papel y boli, papel y lápiz, y vamos a empezar a poner negro sobre blanco lo poquito que os haya podido enseñar en este ratito. Así que vamos a ponerle nombre a la roca y vamos a definir las diferentes partes de esta roca. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vale? Venga, pues un minutito para que cada uno se haga su idea mental, si queréis hacer un esquema, y ahora yo iré pasando el cursor por las diferentes partes de la roca y vosotros me proponéis un nombre para llamarla, ¿vale? Bueno. Jota, vamos bien de tiempo, ¿no? Nos queda media horita. Sí, nos queda bastante todavía. Están trabajando, chicos, ¿no? Usted se pone la gorra, profe. Cuando no está Juan, controla usted. A ver. Bueno, esta es más o menos sencilla. ¿Qué nombre le pondríais vosotros a esta? Claro, fijaos lo complejo que son las mismatitas, que si esta roca seguramente nos alejamos de ella y la vemos de manera más general, la nomenclatura y todo lo que tenemos que definir de ella cambia un poco. Pero a esta escala, a ver qué nombre le pondréis a la roca. Dentro de los cuatro nombres que hemos definido al principio. Diatexita. Diatexita. ¿Y te atreverías a decirme por qué? Una corazonada. Porque no le veo la estructura digamos, de una roca metamórfica. Tiene pinta más de un granito. Ya. Desapareció al menos de gran parte de la roca. Aquí abajito se ven algunas banditas, incluso ahí se puede definir con esas bandas más oscuras una foliación, pero digamos que en general son estos bloques los que están aislados dentro de este material un poquito más claro. Vale, ¿estáis todos de acuerdo más o menos? Sí, creo que sí. Vale, sí. Y bueno. Y por ejemplo, a esta bandita de aquí, ¿cómo la llamaríais? Melanosoma. Ahí. Eso sería un melanosoma. Claro, dentro de las diferentes partes que tiene la roca, pues esa sería la parte más oscura y la que podríamos definir seguro como melanosoma. Y a esta de aquí, por la que estoy moviendo el curso.
¿Ah? Leucosoma. Ese sería lo más parecido a un leucosoma que tendríamos. ¿Y lo blanco de la derecha también es leucosoma o ¿Esto de no? aquí? ¿Esto de aquí? Sí. ¿A esto? Esto yo creo que es algo que está sobreimpuesto en la roca y está así como clarificado. Pero en realidad yo creo que esto es lo mismo que esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que esto es como algún tipo de líquen que aparece ahí sobre la roca. Pero que todo es de continuidad para acá. Igualmente, tu pregunta vale igual para cómo definimos esto o cómo definimos esta parte. La vamos a llamar leucosoma, la vamos a llamar mesosoma, porque claro, dentro de, si tú tienes una metatexita, el mesosoma es lo intermedio entre un melanosoma y un leucosoma. Pero claro, cuando tienes una roca diatexítica dominada ya por las partes más claras, realmente esto lo podíamos llamar mesosoma. Porque no es claramente un leucosoma, es algo con un color bastante claro, pero en el cual se distinguen bastantes minerales máficos aún. ¿Vale? Probablemente haya un porcentaje de fundido alto, pero hay bastante material de los minerales que están dentro de la reacción que sigan estando en esta parte. El fundido no esté del todo segregado y separado de, como yo os he dicho, esas restitas y esas fases peritécticas que siempre aparecen en la misma tinta, ¿vale? Y a este fragmento de aquí, ¿se atreveríais a ponerle un nombre? Esta cosa oscura que hay aquí. Y eso tiene bordes melanosómicos, ¿o no? O como No se sé si diga. existe la palabra, pero... Bueno, pues eso le podríamos llamarle una restita, ¿vale? Porque son seguramente una acumulación de las biotitas que han estado reaccionando para generar el fundido de la roca, ¿vale? Y hay una zona donde se han acumulado, es decir, sería como un melanosome, pero, digamos, en formato enclave. ¿De acuerdo? Bien. Sería una restita. Son los restos. Restita, como su propio nombre dice, son los restos de la fusión. Esto en realidad está lleno de restitas. Esto es una restita. Esto es otra restita. Esto es otra restita. Probablemente aquí lo que haya es efectivamente biotita y material peritéctico. O sea, restita y cordierita. ¿Vale? Cuando el proceso de fusión está en un estado muy avanzado y lo que tengo, como tengo aquí, es una nebulita, lo más probable es que vea como dominante un material parecido a un fundido, como como vuestra compañera ha dicho al principio, y donde va a haber mucha restita y no tanta parte como esta que tiene cierta todavía estructura tipo metatexita, ¿vale? Que todavía ahí se ven algunas banditas que se intercalan y tal. Esto lo que nos está denotando es que aquí el proceso de fusión está bastante avanzado. Y lo que tengo es una estructura nebulítica donde tengo un material que lo puedo llamar mesosome por su color todavía no tan claro y muy cargado de restitas, pero que ya no tienen conexión las unas con las otras, no forman una estructura como la original, bandeada y estructurada, sino que ya se han quedado como pequeños fragmentos englobados y rodeados por líquido. ¿Vale? ¿Clara esta parte? Sí. Sí. Veamos otra. Esta. ¿Cómo le llamamos al niño? Un problema. Es horrible. Una nebulita. Esto podríamos llamarlo una nebulita, incluso si me apuras, la podríamos llamar una agmatita. Recordamos voy a pasar para atrás un momento para... Os recordaba que dentro de estas definiciones, ¿vale?
Pues la agmatita era una migmatita con aspecto de brecha, bloques irregulares de tamaño variable de centímetros a metros englobados por el leucosoma, ¿vale? Bueno, pues quizás esta roca fuera un ejemplo bueno para denominarla como agmatita. ¿Y qué aparece en la agmatita? Pues de todo, ¿verdad? Lo que tengo ya es un fundido granítico, que sería esto claro que aparece rodeándolo todo, partes limitantes a izquierda y derecha que tienen más aspecto de ya muy avanzado, una metatexita, una diatexita, y luego, pues eso, en la parte central, fundido sobre todo, y un montón de bloques de diferente naturaleza. Eso podría ser una restita. Este bloque de aquí es de, seguramente, cómo era la roca en el proceso, al inicio del proceso de fusión, tiene más aspecto de metatexita, este de aquí. Eso tiene pinta de ser un resister. ¿Os acordáis que definíamos como resister? Como una parte de la roca que no se funde. ¿Y por qué no se funde? Pues porque probablemente falte alguno de los elementos de la reacción. Esto que tiene una pinta de arenisca que echa para atrás, pues lo más probable es que sea, pues eso, pues un fragmento de cuarcita. Que eso nunca se va a fundir. Va a aumentar el tamaño de grano, lo que sea, pero nunca se va a fundir, ¿vale? Eso sería un resister. Y luego pues tenemos melanosomes, como hemos dicho antes, fragmentos de metatexita, que aparecen también por aquí, pero en general una textura ya mucho más parecida a un granito y ciertamente caótica, que se podemos definir como una nebulita o una agmatita. ¿Vale? Bien, fijaos en esto. Os propongo una cosa. Coger un lápiz y hacer un esquema de la muestra, de la foto, y tenéis que ponerle nombre a cada una de las partes. Podéis ponerle nombre a esta parte de aquí, a esta parte de aquí y a esta parte de aquí. Y hacer una interpretación de qué fue primero y qué fue después. ¿Os parece? Bueno. Exactamente, vamos mejorando con el tiempo. Venga, Laurita, que estas cosas te gustan a ti. ¿Me lo mandas ahora entonces? Bueno, y mándame el CBU. Hermosos. Ahora nos enseñas tu resultado. No, pero ya lo quiero tener. Yo creo que mañana... Sí, estamos sacando ideas para evaluativos, parciales. JP ya tiene varias en mente. Exactamente. Laura 2, Laura 1, Laura 3. Me hace honor. Bueno, punto extra para el primero. Nadie se anima. Se nota que sobran los puntos. Venga, yo voy ayudando un poquito. A ver, empecemos por aquí abajo. ¿Qué nombre le pondríais a esta parte, a este dominio de la roca?
Este de aquí. Una metatexita. Metatexita le vamos a poner. Bueno, en comparación con estos otros dos, te acepto la calificación. Metatexita. Vale. Y a L2, ¿qué le pondría? Esta banda de aquí. Para mí sigue siendo lo mismo, no sé. Para ti sigue siendo lo mismo. Pero, o sea, tiene esa cosa ahí blanca en el medio y tiene más pistales blancos que el L1. Pero no es como el L3. Digamos, para mí el fundido es un poco mayor, pero no es como el L3. Ya. Pero tiene estructura bandeada. Es una banda. Es una banda. O sea, tiene aspecto de dique, de banda, pero no tiene estructura bandeada. Como estas banditas que se ven por acá y tal. No, esta es más como granos ahí sueltos. Vale. No pasa, se puede disentir, ¿eh? No tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Que es lo normal en estas piedras, no os preocupéis. Vale, y esta, la L3, ¿qué nombre le ponemos? Diatexita. A esto incluso lo podemos decir que es un granito, porque esto en realidad tiene casi textura granítica, ¿vale? Si lo miramos solamente lo que es lo que compone esta banda y lo que compone la banda, eso es casi ya un granito. Aunque también arrastra material restítico por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo que no es una banda de leucosome? esto es una banda de leucosome, pero cuando quiero decir, si como parte de la misma tita la llamaríamos leucosome, perfectamente, ¿vale? Pero que justo mirándola, digamos, el material que compone esa banda es casi un granito. Así tapa con la mano el L1 y el L2 y digo, bueno, un granito. Entonces, a ver, la impresión que a mí me da es que como dijo ella, esto tiene casi pinta de metatexita, aunque hay zonas bastante masivas que no se llega a apreciar bien en la roca. L2 yo diría que es una nebulita. Tiene un aspecto nebuloso con algunos cristales, en general una textura granuda, no tiene una textura bandeada y sobre todo lo que a mí me da una pista de que es un material que tiene un alto porcentaje de fundido es que se presenta cortando el resto del material, es decir, que sería como intrusivo en el otro material. Para que pueda movilizarse, obviamente tiene que dejar de ser una roca dominada por el material metamórfico y tiene que ser un material dominado por el fundido. Y este de aquí, obviamente, es un leucosome con una textura ciertamente granítica, ¿vale? Como el tamaño de grano es relativamente grueso, pues se puede diferenciar esa textura granítica. Y ahora, más importante que todo eso, ¿me podéis decir qué fue primero de todo eso? ¿Cuál es el orden entre L1, L2 y L3? O sea, yo sé que L2 está al final, Ajá. pero me confunde si vino L1 o L3 primero, digamos. Vale. Y podría ser L1, L3 y L2. Perfectamente, ¿vale? Digamos que nosotros teníamos una metatexita, que es la que representa L1, cuyo proceso de fusión ha progresado y ha acabado generando unas bandas bastante potentes de fundido leucosome tipo L3 y finalmente hay un material que está conformado por fundido pero que arrastra una gran proporción de material restítico, etcétera, que le da ese aspecto oscuro,
que forma la nebulita L2 que acaba cortando todo el conjunto. ¿Vale? Esta interpretación no tiene por qué coincidir con la de todo el mundo. Se pueden seguir mirando, viendo relaciones de corte, etcétera, etcétera, pero así a primera vista parecería lo más razonable. ¿Vale? Bien, bien. Ok. Y por último, esta roca de aquí. Si os parece, como en el ejemplo anterior, hacéis como haciendo como pequeñas viñetas, como de un cómic, intentar racionalizar qué es lo que ha ocurrido en la roca para que finalmente sea este caos que aparece delante de nosotros. Me llama mucho la atención lo blanco que está como en un cuadro, me forma un rectángulo muy perfecto, parece hecho por... ¿Estas cosas blancas? Sí. Eso es una masilla que yo puse aquí con mis alumnos porque esto lo cuadriculamos para poder dibujarlo. Hicimos una cuadrícula con cuerda y la cuerda la pegamos con esa masilla. Y a través de esa cuadrícula nosotros definíamos las partes de la roca y podíamos dibujarla de manera con mayor precisión. Porque hicimos un trabajito de la misma tinta. Entonces yo lo que quiero que hagáis es algo parecido a esto. A una viñetita donde vayáis diciendo los pasos con la que se han formado. Y para esto sí os voy a dar 5 minutillos. Y ya con esto acabamos la clase. Venga, hacer el esfuerzo que merece la pena. Es muy bonito, muy interesante. ¿No tenés música para poner de fondo, Juan? Hombre, sí, claro que tengo música. Pero tengo todos los vecinos durmiendo la siesta. Ay. Epa, están trabajando. Concentradísimos. ¿Usted también, profe? ¿Yo también? Sí, es un alumno más ahora. No, con eso ya bastante he discutido con Juan en el campo. Nah. Menos mal que las mejores mismatitas de Tafí tienen que estar arriba a lo alto del Sí, Ñuñorco, sí. que nunca vamos a llegar. Los benditos granates esos nunca cerca de la ruta. ¿Qué le hace un poco de trekking a sus piernas, profe? Preguntale a la Laurita. Parece que no está, si no ya me hubiera peleado. Por eso es que necesito esclavos. Digo, seminaristas. Eso de febrero, para mí es unas vacaciones de esclavitud. Tienen ahí, Juan, ustedes escuelas de verano, ¿cierto? Ahora mismo no hay nada. O sea, el trabajo de campo de este final de curso está suspendido por ahora. No se sabe qué se va a hacer con eso. Sí, sí, claro. Porque aunque ya la movilidad es mayor y eso, pero claro, las autoridades tienen que dar unas pautas claras de comportamiento, sobre todo el transporte para los chicos y todo eso. Porque luego en el campo no pasa nada. Ujú. Pero el transporte en bus, con las mascarillas, con todo eso es complicado. Sí, sí. Y de todos modos suelen hacer campañas
entre varias materias o no. ¿Qué sé yo? Los primeros cursos sí, luego ya se van haciendo más específicas. Ujú. Por ejemplo, para petrología ígnea metamórfica tenemos un campamento de 6 días. ¿Solo Petro? Ajá. Solo Petro. Aprenda, profe. No podemos ser menos nosotros entonces. ¿Verdad? Bueno, nosotros hacemos 4 días, ¿no? Tampoco son pocos. Pero lo que estábamos pensando es en hacer algunas campañas donde no solo hagamos los estudiantes y docentes de Petro, sino sumar estructura. Pedología. No, pedología no, eso no es ni una materia. Eso es jueguito. Está grabando, ¿no? Está grabando. Le voy a demostrar esto a la Puchux. Bueno, ¿ya han hecho? ¿Ya han jugado? ¿Ya tienen resuelto todo? Lo que importa es intentar. Todo está en el De todas corazón. maneras, si en un campamento de petrología ígnea metamórfica, la estructural también tiene cierto protagonismo. Ujú, sí, sí, claro. Bueno, lo importante es intentarlo, ¿vale? Porque esto es complejo, incluso por mucho que lo intentes, seguramente cada vez que lo hagas de nuevo encuentres una solución diferente. Pero bueno, yo he preparado aquí una viñeta o sea, un esquema con 4 viñetas que quizás puedan resumir un poco lo que había aquí, ¿no? Siguiendo un poco estos postulados del libro que os comentaba de Hopwood, que define cómo se suceden los diferentes episodios deformacionales que conforman la estructura luego final de la misma tita. Entonces, pues lo que podría ocurrir primero sería este caso, el paso 1, donde tendríamos la foliación que le he puesto ese 0, pero que que podría ser perfectamente una S1 o incluso una S2, quién sabe, ¿no? Que tendríamos un bandeado. Más o menos, conforme está puesta la imagen, podría ser este bandeado. Tendrían este bandeado que ven aquí, lo que conforma estas partes de aquí, internas, dentro de esta parte, y no sería esto de aquí abajo. Sería esta foliación que aparece, por ejemplo, aquí plegada en esta zona central con el pliegue grande y estas venillas de aquí, ¿vale? Profe, ¿por qué no tendría el sentido de la foliación de abajo? Porque esta foliación de abajo que yo veo aquí tiene un tamaño de grano más grueso, es más esquistosa, ¿vale? O más neísica incluso, mientras que esta bandea dominios donde yo veo que hay zonas que se preservan de la mismatización. Por ejemplo, aquí parece haber dominios más cuarcíticos, más arenosos, que se preservan de la foliación y tienen esa foliación en ese sentido, ¿vale? Y porque me viene mejor a la hora de explicar este pliegue también. Claro. Mientras que estas bandas, que son más neísicas, como te digo, con mayor tamaño de grano, se parecen más a algunas de estas que cortan y atraviesan todo eso, ¿vale? Pues mi interpretación, que perfectamente no puede ser errónea, sería que primero estarían esas bandas con esa orientación y probablemente ya habría venillas de fundido formándose en zonas donde la biotita o la moscovita y más el cuarzo más la plagioclasa estarían presentes y llegarían al punto de fusión y empezarían a formarse por la deshidratación de la mica, ¿vale? Y a generar un fundido más los minerales peritécticos. Un proceso deformacional asociado a este bandeamiento podría generar estas otras bandas. Coño, otra vez le he dado a lo que no es. Ahí. Ese proceso deformacional podría generar este otro bandeado, que sería ortogonal al original, ¿vale? Probablemente sea una foliación de plano axial de estos pliegues. Un pliegue que en este caso se preserva y que en otros casos pues queda, digamos, cortado por ese fuerte bandeamiento
de mayor tamaño de grano, de ese mesosome que aparece ahí paralelo al lápiz que aparece en la imagen. Entonces sería ese de aquí. O sea, estos serían como plieguecitos isoclinales que van apareciendo en la roca y genera una foliación de plano axial que casi elimina este bandeado original, pero no lo hace del todo porque se preserva en estos dominios de aquí. Y en este caso observamos que se preserva en esta charnela que aparece aquí justo en el medio, que es tan llamativa y nos llama tanto la atención, ¿vale? Ese sería el segundo paso. Otro paso, para explicar todo este batiburrillo de estructuras y todo eso, podría ser que haya una migración de fluido desde los flancos de ese pliegue hacia las charnelas de ese pliegue un poquito de mayor tamaño que aparece ahí. Porque, como vemos, el tamaño de grano dentro de esta banda es bastante mayor que las otras bandas que vemos aquí. Esto es un leucosome, pero el tamaño de grano es bastante más grueso del que vemos en estas otras bandas. Por lo tanto, probablemente haya cierta recolección y una vez que el fundido suele migrar a las zonas donde menor presión hay, pues en las charnelas hay menor presión que en los flancos, por lo tanto, y hay zonas donde se produce extensión, pues ahí es donde el fundido va a estar más a gusto, en las zonas de menor presión, ¿vale? Como veis, ese bandeado va generando unas zonas donde realmente se distingue un material granudo, que ya no es un material esquistoso, y que podemos llamar mesosome. Y seguramente eso ya no tenga tanto la textura de una roca, o sea, la textura bandeada, sino que tenga una textura más granuda, más parecido a una... No creo que las texturas que se desarrollan aquí sean texturas ígneas. Es muy difícil que en una misma tita no se desarrollen texturas ígneas hasta que no tienes unas bandas por lo menos de este tamaño de grano, donde ya hay cristales y los ángulos van a ser mayores de 60 grados. Pero aquí, por lo menos sí, lo que vemos es una mineralogía diferente a la que vemos en otras zonas del mesosome, donde claramente hay una zona oscura, melanosome y leucosome, ¿vale? Donde ya las reacciones de fusión se han desarrollado. Incluso si veis, en esta zona de aquí se ve que ya hay unas restitas que empiezan a separarse y esto tiene más textura nebulítica que metatexítica, ¿vale? Y finalmente, cortando todo este conjunto, tanto de estos pliegues como estas bandas que ya van colectando fundido, aparecen otras bandas de cizalla que van cortando todo. Incluso cortan el final de la charnela de este pliegue, haciendo esta zona con una cizallita muy clara, senestral, que corta esta parte de aquí. Aquí corta la vena la vena de tamaño de grano grueso, la corta por aquí, la desplaza. Aquí hay otra subsidiaria, otra cizallita subsidiaria que corta también otra vez la vena. La cizallita se propaga por aquí. Hay varios rejuegos de esta dirección de cizalla en otras zonas del dibujo. En fin, que si vamos desde aquí hasta aquí dando estos pasos, puede que incluso estemos superponiendo o desgranando los pasos que ha dado la roca para llegar a conformar esta estructura tan compleja, ¿vale? Pero fijaos que esto por sí mismo, una roca sedimentaria, metamórfica, obviamente con la reología de los materiales es muy difícil que lo tenga, porque aquí hay estructuras y zonas donde solamente una reología mixta entre una roca ígnea y una roca metamórfica podría explicar las estructuras que estamos viendo, ¿vale? Nadie estará de acuerdo conmigo, pero es lo que es. Bien, perfecto. Bueno, pues más o menos esto es lo que quería contaros. Tampoco hay mucho más. Son rocas que a mí me divierten mucho y la verdad que son muy espectaculares. Bueno, ¿les ha quedado alguna pregunta, chicos? No, me imagino que No, cuando de uno vaya momento. al campo, se encuentre con estas cosas
toda doblada y diga, epa, ahí se le quedan las dudas. Imagino que sí, imagino que sí. Bueno, Juan, recontra interesante, por supuesto. Muchas gracias por el aporte y, y cualquier duda, cualquier cosa que vayan surgiendo los chicos por ahí, es un tema que da para mucho, obviamente, así que seguramente estaremos convocándonos. Pues nada, pero yo, vamos, cualquier duda, cualquier problema que os haya resultado de la clase, pues podéis escribirme a mi correo o a través de vosotros que resolverla o cualquier cosa sin ningún problema. Y nada, porque también, como dijimos el otro día, que encantado de hacer este tipo de cosas y siempre que sea para aclarar las cosas y no para enturbiarlas, deberíamos repetir. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, va a faltar que te des una vuelta por acá para volver a Tafí. ¿Ah? A ver cuándo nos liberan. Sí, esperemos eso primero. A nosotros, por lo pronto, no creo. No, ni por aquí tampoco. Ahora mismo lo único que puede pasar es que te vayas a otro sitio y que tengas que quedar allí un par de años.